¿Alguna vez sentiste, justo en el momento en que una broma te rozó como un dardo envenenado, que tu alma retrocedía, como si algo dentro de ti quisiera protegerse? No era solo el comentario, no eran solo las risas alrededor, sino ese eco silencioso que reverberaba en tu interior, como si se activara una vieja herida que aún no había cerrado del todo. En la superficie, todo parecía casual, un chiste, un gesto, una mirada. Pero en lo profundo, tú sabías que algo se había quebrado. Y en ese momento, te encontraste al borde de un abismo invisible. El umbral donde uno decide si se hunde en el silencio o se eleva con dignidad. Ese instante no es banal. Es un rito de paso. Una llamada de tu yo más profundo. Ella también lo sintió. En una sala iluminada por pantallas frías y conversaciones automáticas, una frase lanzada como lanza la obligó a buscar su reflejo en el espejo interior. No se trataba solo de sentirse pequeña, sino de la posibilidad de perderse en la mirada de otros, de ser reducida a un papel ajeno, una caricatura de sí misma. En ese reflejo distorsionado, descubrió que no se trataba de odio ni de crueldad explícita. Era oportunismo, una especie de vampirismo emocional que se alimenta de quien aún no ha aprendido a poner límites sagrados. En tiempos donde las redes sociales dictan la valía con un clic, donde el respeto parece medirse en reacciones y no en reconocimiento genuino, recuperar el fuego interior se vuelve un acto revolucionario. No se trata de imponer respeto con gritos, ni con orgullo inflado. Se trata de levantar el rostro con la serenidad de quien ha cruzado una montaña interna, porque quien ha descendido hasta el sótano de su propia dignidad sabe que el respeto comienza dentro, en la forma en que te hablas, en cómo te nombras, en cómo decides no quedarte en mesas donde se sirve veneno emocional disfrazado de humor. La escena se repite con frecuencia en su vida. Una reunión, una conversación trivial y, de pronto, esa puñalada disfrazada de chiste. Pero ya no responde igual. Aprendió que la primera impresión no es un acto superficial. Es una danza silenciosa, donde cada gesto dibuja un mapa del respeto mutuo. Por eso, ahora se levanta al saludar. Mira a los ojos sin temor, sin arrogancia, con la certeza de quien se sabe valiosa. No porque quiera dominar, sino porque ya no acepta ser minimizada. Hay detalles sutiles que marcan la diferencia. El tono de voz que no tiembla, la postura que no se encoge, la decisión de no mirar hacia abajo. En esa firmeza serena reside el mensaje: estoy aquí y merezco estar. No es desafío, es presencia, y esa presencia se siente, como una antorcha que ilumina sin necesidad de arder en llamas. Cuando alguien intenta ridiculizarla, no responde con veneno. Guarda silencio un segundo más largo de lo habitual, lo suficiente para que el ambiente respire la incomodidad. Luego, si es necesario, habla con firmeza, sin gritar, como quien invoca un límite invisible. No todos lo entenderán, pero los que tienen alma lo sentirán. Y los que no, sabrán que ya no están ante una presa fácil. En este camino de recuperar el respeto perdido, hay renuncias inevitables. Lugares, personas, conversaciones que ya no son hogar. Ella ha aprendido a marcharse sin escándalo, con la suavidad de quien honra su paz. Porque entender que no todo espacio merece tu energía es un acto de amor propio, un acto de revolución interior. Las técnicas psicológicas que ahora aplica no son frías estrategias, son herramientas que encontró en la oscuridad, como una espada forjada con lágrimas, con silencios, con noches donde dudó de su valor. Y ahora, cada vez que alguien intenta eclipsar su luz, recuerda quién fue su primer guardián, ella misma,
de pie frente al espejo del alma, diciendo, «Basta». Este despertar no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso, un descenso a los laberintos del yo, donde tuvo que enfrentar sus propios miedos. El miedo a no ser suficiente, a ser rechazada, a quedarse sola. Pero al otro lado del miedo encontró algo más poderoso que la aprobación ajena, su propia voz. Esa voz que antes susurraba y ahora canta. Canta con la verdad de quien ha vuelto a sí misma. Así que, si alguna vez te ridiculizan, recuerda que ese instante es más que una ofensa. Es una oportunidad, una puerta secreta hacia tu transformación. No para convertirte en alguien duro o impenetrable, sino para aprender a habitarte con respeto. Porque cuando tú te respetas, el mundo lo nota. Y aunque no todos lo aplaudan, muchos empezarán a mirarte distinto, como si intuyeran que has cruzado una montaña sagrada y has regresado con fuego en los ojos. Y ese fuego, amigo, ya nadie podrá apagarlo. Así que, cada vez que alguien se acerque a ti para saludarte, ponte de pie. No solo como un acto de cortesía, sino como quien decide no arrodillarse ante ninguna sombra. Mírale a los ojos como si tus pupilas fueran un umbral que delimita tu territorio interior. Porque ese momento aparentemente trivial contiene una simbología poderosa. El que permanece sentado entrega, sin querer, una parte de su fuego. Es como si su alma se encogiera, como si aceptara, en silencio, una jerarquía que no le corresponde. Pero cuando tú te levantas, aunque la habitación esté llena de luces artificiales o tu atención esté dividida entre notificaciones y pensamientos dispersos, tu presencia se vuelve una llama clara en medio del ruido. Segundo consejo: si alguien te interrumpe en público mientras hablas, no permitas que la interrupción se convierta en un eco que te haga desaparecer. Clava en esa persona una mirada firme, no agresiva, pero sí profunda, como el guardián que cuida la puerta de un templo interior. No necesitas levantar la voz ni fruncir el ceño, solo basta con estar presente. Esa mirada no es una amenaza, sino un recordatorio. Aquí estoy. Mi palabra es digna de continuar. Y entonces, con voz serena, puedes decir, ¿puedo continuar? ¿O ¿te importa si retomo desde donde lo dejé? Esa pregunta no es solo una fórmula de cortesía, es un acto simbólico de recuperación del hilo sagrado de tu voz, que había sido interrumpido por descuido o desdén. Esas palabras, pronunciadas con calma, devuelven el equilibrio. Hacen que quien interrumpió, sin violencia, se dé cuenta de que ha cruzado un límite invisible. Y muchas veces, con tan solo ese gesto, ya no lo volverá a hacer. Porque en la danza del respeto, quien sabe marcar sus pasos con claridad, también enseña a los otros a no pisar. Tercer consejo: cuando alguien intenta humillarte con una broma frente a un grupo, estás ante un escenario simbólico, como si de pronto se abriera un círculo de fuego, donde todos observan si caes o te mantienes en pie, pero no reacciones de inmediato. La rapidez puede ser un reflejo condicionado, una defensa automática. En su lugar, acude a la pausa. Haz como si no hubieras escuchado, como si esa flecha hubiera pasado de largo, sin encontrar blanco. Luego, con una serenidad desarmante, dirige la mirada al que lanzó la broma y dile, «Perdona, no estaba prestando atención. ¿Podrías repetir eso?» No hay ironía, no hay ira, solo una calma que revela fortaleza. Porque obligar al otro a repetir la broma es como hacerle mirarse en un espejo que no distorsiona. Y en ese reflejo, muchas veces, lo que parecía gracioso se vuelve torpe, vacío, ridículo. Es como si al repetir el chiste, la máscara cayera, la magia se desvanece.
Y entonces, la incomodidad se traslada. Ya no está en ti, sino en quien intentó hacer del humor una herramienta de dominación. Así, sin necesidad de escudos ni espadas, has protegido tu dignidad. Y en todos estos gestos, el saludo, la mirada, la pausa, la pregunta, lo que realmente estás haciendo es encender la llama del respeto propio. No uno que se exige a gritos, sino uno que se irradia, como una montaña que no necesita moverse para imponer su presencia, como una luz que no necesita justificar su fulgor. Porque quien ha aprendido a estar en paz consigo mismo ya no busca venganza ni aprobación, solo desea preservar la verdad de su ser. Y esa verdad se defiende sola, sin necesidad de ruido, sin necesidad de justificar cada paso. En este mundo hiperconectado, donde los comentarios vuelan como flechas disfrazadas de likes y donde los espacios públicos, reales o virtuales, están llenos de espectadores silenciosos, aprender a marcar los límites con elegancia y firmeza es una forma de espiritualidad. Es la manera moderna de cuidar el templo sagrado de tu psique. Y tú, que caminas en medio de la multitud, aún puedes ser esa llama intacta, ese guardián silencioso de su propio fuego. Porque hay un lugar donde nadie más puede entrar sin tu permiso, tu dignidad. Y cuando alguien intente cruzar esa puerta sin ser invitado, que tu mirada, tu pausa y tu voz sean el guardián que se mantiene firme, al pie del umbral. A veces, en medio de una conversación cargada de tensión, cuando alguien intenta provocarte o arrastrarte al terreno de la rabia, ella recuerda el consejo que una vez escuchó como un susurro del alma: desvía la corriente. No desde el miedo, sino desde la conciencia. Y en lugar de responder con la espada de la lógica o el escudo de la furia, lanza una piedra inesperada al río del conflicto. ¿Conoces algún lugar cercano donde sirvan buen café?, pregunta, mientras la otra persona se queda perpleja, como si el guión se hubiera roto. Es un momento breve, casi invisible, pero dentro de ese gesto se abre un portal secreto. El flujo del enfrentamiento se interrumpe, la energía se desarma, y lo que iba a ser una confrontación se disuelve como niebla al sol. Ella ha aprendido a usar esta técnica no como una estrategia manipuladora, sino como una forma de recuperar su centro. Como si cada provocación fuera una prueba en el camino de la montaña interior, y en vez de escalar con furia, decide detenerse, mirar el paisaje y dar un paso hacia otra dirección. No responde con agresión, no juega el juego que le proponen. Sabe que, en el fondo, muchos ataques vienen de almas desbordadas, de egos heridos, que buscan provocar para sentirse visibles. Y ella no quiere alimentar esa danza de sombras. A lo largo de su camino, ha descubierto también algo más profundo, que no puede controlar cómo la miran, pero sí puede elegir cómo se habita a sí misma. Y por eso, cuando la provocación golpea, no se aferra al rol de víctima ni se lanza al papel de vengadora. Se convierte en alquimista. Transforma el veneno en pregunta absurda, el conflicto en curiosidad, la tensión en pausa. Y esa pausa, aunque parezca insignificante, es el umbral donde la energía cambia de forma. Y así llegamos a la última enseñanza, no porque sea menor, sino porque es la más difícil de integrar. Saber irse. Saber cerrar puertas que no conducen a ningún lugar. Saber reconocer cuando una presencia se ha vuelto tóxica, no porque sea malvada, sino porque no sabe respetar. Ella lo entendió un día en el que, tras muchos intentos de reconciliar lo irreconciliable, sintió en el pecho una voz clara. Tu alma no es un vertedero. Y entonces se levantó. No gritó, no explicó, solo se fue. Alejarse no fue una derrota, sino un acto de amor propio, como quien desciende del monte sagrado sabiendo que no todos los templos merecen su oración.
Y así, su ausencia se volvió más poderosa que cualquier presencia forzada, porque una presencia que se permite ser humillada deja de brillar. En cambio, una ausencia que se elige con dignidad se convierte en fuego invisible que arde en la memoria de quienes no supieron valorar. Hoy, mientras escribe en su diario digital, bajo la luz tenue de la pantalla y el zumbido lejano del mundo virtual, ella se pregunta: ¿cuántas veces más tendré que aprender a irme? Y no hay respuesta única, solo la certeza de que cada partida verdadera no es huida, sino renacimiento. No es rechazo, sino afirmación de lo que uno ya no está dispuesto a negociar, su valor. Y ahora te toca a ti. Sí, a ti que lees esto desde el otro lado del espejo. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación así? ¿Qué hiciste cuando alguien intentó provocarte o desvalorizarte? ¿Te fuiste? ¿Te quedaste? ¿Transformaste el momento? Deja en los comentarios tu experiencia, como quien deja una piedra en el camino para que otros no tropiecen. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta entonces, que tu silencio sea firmeza y tu partida, una llama encendida. ¿Alguna vez sentiste, justo en el momento en que una broma te rozó como un dardo envenenado, que tu alma retrocedía, como si algo dentro de ti quisiera protegerse? No era solo el comentario, no eran solo las risas alrededor, sino ese eco silencioso que reverberaba en tu interior, como si se activara una vieja herida que aún no había cerrado del todo. En la superficie, todo parecía casual, un chiste, un gesto, una mirada, pero en lo profundo, tú sabías que algo se había quebrado. A tu alrededor, las risas continuaron un instante más, pero sonaban huecas, lejanas, como si vinieran de otra habitación. Te sentiste por un segundo aislado del mundo, diminuto, bajo una luz invisible de vergüenza. Y en ese momento te encontraste al borde de un abismo invisible, el umbral donde uno decide si se hunde en el silencio o se eleva con dignidad. Ese instante no es banal, es un rito de paso, una llamada de tu yo más profundo. Tal vez notaste cómo el corazón te latía con fuerza, cómo un calor extraño subía por tu rostro y aún así, una claridad nueva comenzaba a emerger en medio del dolor. Era tu esencia despertando, negándose a volver a ser herida sin alzar su propia luz. Ella también lo sintió. En una sala iluminada por pantallas frías y conversaciones automáticas, una frase lanzada como lanza la obligó a buscar su reflejo en el espejo interior. Mientras las voces a su alrededor seguían con comentarios triviales, ella sintió el impacto. Unas pocas palabras, dichas en tono casual, que de pronto dolían más de lo esperado. Algunos a su alrededor rieron por compromiso, sin pensar, como si aquello no tuviera importancia. Pero en ese instante, en el silencio interno que le siguió, algo dentro de ella se tensó, como un arco a punto de disparar una respuesta o de romperse. No se trataba solo de sentirse pequeña, sino de la posibilidad de perderse en la mirada de otros, de ser reducida a un papel ajeno, una caricatura de sí misma. En ese reflejo distorsionado, descubrió que no se trataba de odio ni de crueldad explícita. Era oportunismo, una especie de vampirismo emocional que se alimenta de quien aún no ha aprendido a poner límites sagrados. En tiempos donde las redes sociales dictan la valía con un clic, donde el respeto parece medirse en reacciones y no en reconocimiento genuino, donde una crítica anónima en línea puede herir tan hondo como una afrenta cara a cara, recuperar el fuego interior se vuelve un acto revolucionario. No se trata de imponer respeto con gritos ni con orgullo inflado. Se trata de levantar el rostro con la serenidad de quien ha cruzado una montaña interna. Porque quien ha descendido hasta el sótano de su propia dignidad sabe
que el respeto comienza dentro, en la forma en que te hablas, en cómo te nombras, en cómo decides no quedarte en mesas donde se sirve veneno emocional disfrazado de humor, ya sea en un café ante supuestas amistades o en un chat grupal repleto de bromas crueles. La escena se repite con frecuencia en su vida. Una reunión, una conversación trivial y de pronto esa puñalada disfrazada de chiste. Antes, cada vez que ocurría, ella solía bajar la cabeza y reír por compromiso, tratando de aparentar que no le dolía, mientras por dentro sentía cómo algo se rasgaba. Pero ya no responde igual. Aprendió, a fuerza de golpes invisibles, que la primera impresión no es un acto superficial. Es una danza silenciosa donde cada gesto dibuja un mapa del respeto mutuo. Por eso, ahora se levanta al saludar. Mira a los ojos sin temor, sin arrogancia, con la certeza de quien se sabe valiosa. No porque quiera dominar, sino porque ya no acepta ser minimizada. Hay detalles sutiles que marcan la diferencia. El tono de voz, que ya no tiembla. La postura, que nos encoge. La decisión firme de no mirar hacia abajo. Esas pequeñas elecciones cambian la atmósfera a su alrededor sin necesidad de una sola palabra altisonante. En esa firmeza serena reside el mensaje. Estoy aquí y merezco estar. No es desafío, es presencia. Y esa presencia se siente. Quienes la rodean quizá no lo expresen, pero lo perciben en silencio. Algo en ella irradia seguridad, como una antorcha que ilumina sin necesidad de arder en llamas. Cuando alguien intenta ridiculizarla, no responde con veneno. Guarda silencio un segundo más largo de lo habitual, lo suficiente para que el ambiente respire la incomodidad. Luego, si es necesario, habla con firmeza, sin gritar, como quien invoca un límite invisible. La última vez, un compañero de trabajo le lanzó un apodo hiriente, esperando que los demás rieran a costa de ella. Ella alzó la mirada y lo sostuvo en un silencio tan denso que las sonrisas a su alrededor se congelaron. Entonces, con voz serena y clara, le dijo: «No me llames así». No tuvo que decir más. No todos lo entenderán, pero los que tienen alma lo sentirán, y los que no, sabrán que ya no están ante una presa fácil. En este camino de recuperar el respeto perdido, hay renuncias inevitables, lugares, personas, conversaciones que ya no son hogar. Ella lo comprobó hace poco, en una cena donde las bromas se volvieron ponzoñosas y su corazón le dijo que ya era suficiente. Apuró el último sorbo de su bebida, se puso de pie con calma y sin dramatismo anunció que se retiraba. No hubo quejas ni explicaciones largas, solo la suave firmeza de quien cuida su paz. En ese gesto, entendió que marcharse a tiempo no es huir, es respetarse. Desde entonces, ella ha aprendido a marcharse sin escándalo, con la suavidad de quien honra su paz. Porque entender que no todo espacio merece tu energía es un acto de amor propio, un acto de revolución interior. Las técnicas psicológicas que ahora aplica no son frías estrategias. No las aprendió en libros ni en discursos ajenos. Son herramientas que encontró en la oscuridad de sus propias vivencias. Como una espada forjada con lágrimas, con silencios, con noches donde dudó de su valor. Cada lágrima derramada templó el acero de su determinación. Cada silencio amargo afiló la hoja de su autoestima. Y ahora, cada vez que alguien intenta eclipsar su luz, recuerda quién fue su primer guardián. Ella misma, de pie frente al espejo del alma diciendo «basta». Este despertar no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento y profundo. Un descenso a los laberintos del yo, donde tuvo que enfrentar sus propios miedos. Bajó con cautela,
sosteniendo una tímida llama para alumbrar sus sombras internas. En un recodo del camino, encontró el miedo a no ser suficiente, susurrándole mentiras al oído. Más adelante se topó con el temor punzante al rechazo, y un poco más allá, la sombra fría de la soledad que la acechaba. Tuvo que mirarlos de frente, uno por uno, temblando pero sin dar marcha atrás. Y al otro lado del miedo, encontró algo más poderoso que la aprobación ajena, su propia voz. Esa voz que antes susurraba y ahora canta. Canta con la verdad de quien ha vuelto a sí misma. Así que, si alguna vez te ridiculizan, recuerda que ese instante es más que una ofensa. Es una oportunidad. Una puerta secreta hacia tu transformación. No para convertirte en alguien duro o impenetrable, sino para aprender a habitarte con respeto. Porque cuando tú te respetas, el mundo lo nota. Y aunque no todos lo aplaudan, muchos empezarán a mirarte distinto, como si intuyeran que has cruzado una montaña sagrada y has regresado con fuego en los ojos. Y ese fuego, amigo, ya nadie podrá apagarlo. Así que, cada vez que alguien se acerque a ti para saludarte, ponte de pie. No solo como un acto de cortesía, sino como quien decide no arrodillarse ante ninguna sombra. Mírale a los ojos, como si tus pupilas fueran un umbral que delimita tu territorio interior. Porque ese momento aparentemente trivial contiene una simbología poderosa. El que permanece sentado entrega, sin querer, una parte de su fuego. Es como si su alma se encogiera, como si aceptara, en silencio, una jerarquía que no le corresponde. Pero cuando tú te levantas, aunque la habitación esté llena de luces artificiales, o tu atención esté dividida entre notificaciones y pensamientos dispersos, tu presencia se vuelve una llama clara en medio del ruido. Tal vez creas que es un gesto menor, pero piensa en esto. En una entrevista de trabajo, si el aspirante no se pone de pie para saludar a quien lo entrevista, está enviando, aunque no quiera, un mensaje de inseguridad o sumisión. En cambio, al erguirse, estrechar la mano con firmeza y sostener la mirada, demuestra respeto mutuo y confianza en sí mismo antes incluso de pronunciar palabra. Segundo consejo. Si alguien te interrumpe en público mientras hablas, no permitas que la interrupción se convierta en un eco que te haga desaparecer. Clava en esa persona una mirada firme, no agresiva, pero sí profunda, como el guardián que cuida la puerta de un templo interior. No necesitas levantar la voz ni fruncir el ceño, solo basta con estar presente. Esa mirada no es una amenaza, sino un recordatorio. Aquí estoy. Mi palabra es digna de continuar. Y entonces, con voz serena, puedes decir, ¿puedo continuar? ¿O te importa si retomo desde donde lo dejé? Esa pregunta no es solo una fórmula de cortesía, es un acto simbólico de recuperación del hilo sagrado de tu voz, que había sido interrumpido por descuido o desdén. Esas palabras, pronunciadas con calma, devuelven el equilibrio, haciendo que quien interrumpió se dé cuenta de que ha cruzado un límite invisible. Hace unos días, mientras exponía sus ideas en una reunión de trabajo, a ella le sucedió precisamente esto. Un colega la interrumpió a mitad de frase, tratando sin querer de opacar su punto. Sus palabras quedaron en suspenso en el aire, y por un instante notó que un calor de vergüenza e ira le subía al rostro. Sin embargo, en lugar de ceder o apresurarse a disimular, decidió enfrentar aquel momento. Ella guardó silencio un segundo. Clavó sus ojos en él hasta que él mismo notó su imprudencia y luego, con amabilidad firme, le preguntó frente a todos: «Disculpa, ¿puedo continuar?». El hombre se quedó sin palabras por un instante, murmuró una ligera disculpa y le cedió de nuevo la palabra,
visiblemente sorprendido. No hubo tensión ni confrontación explícita, solo el claro establecimiento de que su voz merecía ser escuchada por completo. Y muchas veces, con tan solo ese gesto, el interruptor ya no lo volverá a hacer. Porque en la danza del respeto, quien sabe marcar sus pasos con claridad, también enseña a los otros a no pisar. Tercer consejo. Cuando alguien intenta humillarte con una broma frente a un grupo, estás ante un escenario simbólico, como si de pronto se abriera un círculo de fuego, donde todos observan si caes o te mantienes en pie. Pero no reacciones de inmediato. La rapidez puede ser un reflejo condicionado, una defensa automática. En su lugar, acude a la pausa. Haz como si no hubieras escuchado, como si esa flecha hubiera pasado de largo, sin encontrar blanco. Luego, con una serenidad desarmante, dirige la mirada al que lanzó la broma y dile: «Perdona, no estaba prestando atención. ¿Podrías repetir eso?» No hay ironía, no hay ira, solo una calma que revela fortaleza. La última vez que ella enfrentó una situación así, sintió el calor de todas las miradas sobre su piel. Por dentro, notó cómo el corazón se le aceleraba y un impulso casi visceral de responder con rabia le subía por la garganta. Sintió las manos tensarse bajo la mesa, luchando por no temblar, pero decidió no darle rienda suelta a esa reacción inmediata. En lugar de eso, dejó que el ardor inicial se apagara lentamente en un silencio deliberado. Un amigo, con sonrisa maliciosa, había bromeado cruelmente sobre su vida amorosa para divertir al resto. Ella se detuvo, fingiendo por un instante que no había oído nada. Las risas se fueron apagando mientras la veían tan callada. Entonces, con absoluta tranquilidad, lo miró a los ojos y le dijo: «Disculpa, no escuché bien. ¿Podrías repetir lo que acabas de decir?» El silencio cayó sobre la sala. Él, desconcertado, intentó repetir el chiste, pero al hacerlo sus palabras sonaron huecas, pesadas. Lo que segundos atrás provocaba carcajadas, ahora solo dejó un eco incómodo. Era como obligarlo a mirarse en un espejo sin máscaras. La burla, al reflejarse, perdió su supuesto encanto y reveló su verdadera forma. La incomodidad cambió de bando. Ya no estaba sobre ella, sino sobre quien había querido humillarla. Así, sin necesidad de escudos ni espadas, has protegido tu dignidad. Y en todos estos gestos, el saludo, la mirada, la pausa, la pregunta, lo que realmente estás haciendo es encender la llama del respeto propio. No uno que se exige a gritos, sino uno que se irradia. Cada límite sereno que estableces es como un leño más en el fuego de tu autoestima, que arde sin necesidad de alarde. Como una montaña que no necesita moverse para imponer su presencia, como una luz que no necesita justificar su fulgor, porque quien ha aprendido a estar en paz consigo mismo ya no busca venganza ni aprobación, solo desea preservar la verdad de su ser. Y esa verdad se defiende sola, sin necesidad de ruido, sin necesidad de justificar cada paso. En este mundo hiperconectado, donde los comentarios vuelan como flechas disfrazadas de likes y donde los espacios públicos, reales o virtuales, están llenos de espectadores silenciosos, aprender a marcar los límites con elegancia y firmeza es una forma de espiritualidad. Es la manera moderna de cuidar el templo sagrado de tu psique. Incluso tras la pantalla de un dispositivo, detrás de cada avatar en redes sociales, tu dignidad sigue siendo parte de ti. Por eso, negarte a participar en la burla colectiva o responder con respeto incluso en un chat encendido es también un acto sagrado de autocuidado. Ella misma lo comprobó hace poco en el ámbito virtual. En un grupo en línea, alguien dejó un comentario humillante dirigido hacia ella, esperando quizás una reacción airada. Al leer esas palabras filosas en la pantalla,
sintió el primer latido de la indignación. Sin embargo, respiró hondo y tomó una decisión consciente. En lugar de responder con otro ataque o enfrascarse en una discusión estéril, simplemente dejó el mensaje en visto y abandonó la conversación. Aquel silencio intencional fue su manera de trazar un límite. Lejos de sentirse débil por no contestar, experimentó la satisfacción serena de haberse protegido. Y tú, que caminas en medio de la multitud, aún puedes ser esa llama intacta, ese guardián silencioso de su propio fuego. Porque hay un lugar donde nadie más puede entrar sin tu permiso, tu dignidad. Y cuando alguien intente cruzar esa puerta sin ser invitado, que tu mirada, tu pausa y tu voz sean el guardián que se mantiene firme, al pie del umbral. A veces, en medio de una conversación cargada de tensión, cuando alguien intenta provocarte o arrastrarte al terreno de la rabia, ella recuerda el consejo que una vez escuchó como un susurro del alma. Desvía la corriente, no desde el miedo, sino desde la conciencia. En lugar de responder con la espada de la lógica o el escudo de la furia, decide cambiar el juego por completo, lanzando una pregunta inesperada al río del conflicto. Por ejemplo, en una cena familiar tensa, mientras un tío buscaba deliberadamente sacarla de sus casillas con comentarios políticos incendiarios, ella lo miró con una media sonrisa y le soltó sin más. ¿Conoces algún lugar cercano donde sirvan buen café? El tío parpadeó, perplejo, como si el guión se hubiera roto de repente. Toda la mesa quedó en silencio, esperando alguna explosión que nunca llegó. Ese instante casi imperceptible abrió un portal secreto. El flujo del enfrentamiento se interrumpió. La energía beligerante se desarmó. Y lo que iba a ser una confrontación se disolvió como niebla al sol. Ella ha aprendido a usar esta técnica no como una estrategia manipuladora, sino como una forma de recuperar su centro. Como si cada provocación fuera una prueba en el camino de la montaña interior. En vez de escalar con furia, decide detenerse, mirar el paisaje y dar un paso hacia otra dirección. No responde con agresión, no juega el juego que le proponen. Ha entendido que a veces ganar es no pelear. No se trata de rehuir cobardemente el conflicto, sino de transformarlo. Sabe que, en el fondo, muchos ataques vienen de almas desbordadas, de egos heridos que provocan para sentirse visibles, y ella no quiere alimentar esa danza de sombras. Desviando la corriente, les niega el combustible que buscaban, a la vez que protege su paz. A lo largo de su camino, ha descubierto también algo más profundo, que no puede controlar cómo la miran, pero sí puede elegir cómo se habita a sí misma. Por eso, cuando la provocación golpea, no se aferra al rol de víctima ni se lanza al papel de vengadora. En esos instantes, se convierte en alquimista. Transforma el veneno en pregunta absurda, el conflicto en curiosidad, la tensión en pausa. Y esa pausa, aunque parezca insignificante, es el umbral donde la energía cambia de forma. Y así, llegamos a la última enseñanza, no porque sea menor, sino porque es la más difícil de integrar. Saber irse. Saber cerrar puertas que no conducen a ningún lugar. Saber reconocer cuando una presencia se ha vuelto tóxica, no porque sea inherentemente malvada, sino porque no sabe respetar. Ella lo entendió un día en el que, tras muchos intentos de reconciliar lo irreconciliable, se encontró de nuevo discutiendo en la sala de estar con alguien a quien amaba, repitiendo el mismo ciclo doloroso de siempre. En medio de esa discusión, sintió en el pecho una voz clara como el tañido de una campana. «Tu alma no es un vertedero». Y entonces se levantó. No gritó, no explicó, solo se fue.
Dejó atrás la habitación cargada de reproches. Salió a la calle con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos, pero con una extraña sensación de alivio creciendo en su interior. El aire de la noche le acarició el rostro con frialdad, pero esa brisa se sintió como un abrazo de libertad. Caminó sin rumbo durante un rato, dejando atrás las luces de aquella casa. Con cada paso que daba lejos de esa puerta, sentía que regresaba un poco más a sí misma. Comprendió que estaba avanzando hacia la vida que merecía, una en la que su paz valía más que cualquier compañía insana. Alejarse no fue una derrota, sino un acto de amor propio. Como quien desciende del monte sagrado sabiendo que no todos los templos merecen su oración. Entendió que a veces la única victoria posible es retirarse a tiempo, con la frente en alto. Y así, su ausencia se volvió más poderosa que cualquier presencia forzada, porque una presencia que se permite ser humillada deja de brillar. En cambio, una ausencia que se elige con dignidad se convierte en fuego invisible que arde en la memoria de quienes no supieron valorar. Hoy, mientras escribe en su diario digital, bajo la luz tenue de la pantalla y el zumbido lejano del mundo virtual, ella se pregunta: ¿cuántas veces más tendré que aprender a irme? Dairash, quizá las lecciones se repitan hasta que logremos integrarlas por completo, piensa para sí, y no hay respuesta única. Solo la certeza de que cada partida verdadera no es huida, sino renacimiento, no es rechazo, sino afirmación de lo que uno ya no está dispuesto a negociar, su valor. Cierra el diario con una leve sonrisa, sabiendo que probablemente llegarán más pruebas en el camino, pero también sintiendo que ahora tiene las herramientas y la fortaleza para enfrentarlas sin volver a traicionarse. Y ahora te toca a ti. Sí, a ti que lees esto desde el otro lado del espejo. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación así? ¿Qué hiciste cuando alguien intentó provocarte o desvalorizarte? ¿Te fuiste? ¿Te quedaste? ¿Transformaste el momento? Deja en los comentarios tu experiencia, como quien deja una piedra en el camino para que otros no tropiecen. Tu voz, por pequeña que parezca, puede iluminar el camino de alguien más que viene detrás. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta entonces, que tu silencio sea firmeza y tu partida, una llama encendida.